El poder en tus manos. Elecciones Generales 2021. Muy bien, estamos de regreso aquí en Ampliación de Noticias. Estamos muy próximos a saber en realidad quiénes serán de la partida en las candidaturas presidenciales, en las planchas presidenciales. Veremos el tema de las listas. Los que están en cargos públicos tienen que renunciar y la fecha límite es el 12 de octubre. Sé que ahorita no más, ¿no? Y estamos justamente para hablar de esta primera fotografía que tenemos el día de hoy en una encuesta graficada, en una encuesta de Datum, a Urpi Torrado, que es la gerente general, para hablar de quienes están liderando esta encuesta. Y se reitera que en este instante, aunque todavía no ha renunciado a su cargo, ni ha anunciado formalmente la candidatura, George Forsyth, que es el actual alcalde de La Victoria, tendría mayor intención de voto, pero esto es solamente una fotografía del día. Urpi, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. A ver, en términos de fotografía del día, la intención de voto con Forsyth sería del 20% y bastante más lejos, la cuarta parte, estaría Keiko Fujimori con el 5%, que en otra pregunta que se le hace sería también la figura política de mayor rechazo, ¿no? Y al lado de Keiko Fujimori empataría Hernando de Soto con esa intención de 5% y mucho más abajo ya están los demás, ¿no? Empezando por Verónica Mendoza, Urresti, Lescano, Guzmán, Belmont, Barnechea, Tacusi, Cateriano, Acuña. Esa es la fotografía de hoy, pero esto en realidad lo único que dice es que la gente todavía no está enfocada en el tema de las elecciones, ¿no? Efectivamente, no solamente no está enfocada, sino que, el contexto hace que sea una característica, un proceso electoral y una campaña muy diferente a campañas anteriores. Si nosotros vemos los resultados, y empiezo por los indecisos hoy suman 43%, es decir, sumamos los que dicen blanco y viciado con los que dicen no, aún no sé, ¿no? Son 43%. Esto en el 2016 era 21%, es decir, estamos hablando de más del doble. En la misma fecha, 6 meses, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Digamos, la primera conclusión, a 6 meses todavía la gente no conoce bien a los candidatos, no hay ninguno que encante, no hay ninguno que esté de alguna manera conectando con la población, que muy distinto a lo que pasaba en el 2016, que además varios de los candidatos ya habían sido candidatos a la presidencia en años anteriores, teniendo un trabajo sostenido, entonces claro, habían podido de alguna manera darse a conocer con la población. Hoy vemos que muchos de los candidatos de repente sí son líderes políticos conocidos y sí han estado en el escenario político, pero no durante estos 5 años de gobierno que hemos tenido varias crisis políticas, no han estado presentes, no han sido protagonistas, no han sido la voz o no han canalizado la voz de la población. Entonces están bastante desconectados del electorado, de la gente, y eso se traduce en desconocimiento, en baja intención de voto. O sea, salvo Forsyth, que tiene 20%, todos los demás, no podríamos decir que hay un segundo lugar, ni tercero ni cuarto, porque las diferencias entre todos los demás están dentro del margen de error. Entonces lo que se ve es el voto totalmente disperso, sin que haya candidatos que de alguna manera hayan logrado incluso conservar la base electoral que tenían. Es decir, si tú ves en la lista, varios de ellos han participado, de repente no en el proceso electoral, el proceso electoral presidencial, pero sí en otros procesos electorales, sí, elecciones municipales, elecciones regionales, etcétera. Entonces, ninguno ha mantenido su voto. Una cosa que sorprende es que, pese a que no se ve, salvo el caso de Forsyth, un voto significativo a favor de los candidatos del presidente de la República, sí mantiene una tasa alta de respaldo popular. Es decir, no se trata de un electorado desencantado que no cree en nadie, porque me parece que ustedes le atribuyen 60% de respaldo al presidente, lo que lo hace una de las figuras políticas, jefe de Estado, con más respaldo en la región latinoamericana. Efectivamente, el presidente tiene una popularidad bastante alta. Si vemos la curva de popularidad, la tendencia era hacia la caída.
Sin embargo, esta se ha detenido con la última crisis política que ha habido, porque de alguna manera, frente a la confrontación, el presidente ha sabido salir siempre bien parado, ha sabido manejar la situación nuevamente de cara a la población, independientemente de la crisis en sí misma, ¿no? Entonces, o sea, no le ha salpicado el escándalo. No le ha salpicado el escándalo. Ahora, sin embargo, lo más interesante de la popularidad del presidente es que donde más baja popularidad tiene es en Lima, y es más importante en el interior del país, lo cual hasta hace unos meses no era así, ¿no? Era el sur, era más bajo, en el oriente, durante los primeros meses de la pandemia, llegó a niveles de desaprobación muy altos en el oriente, porque bueno, era donde más casos COVID se presentaron, donde no había oxígeno, no había camas en UCI, entonces se generó mucho rechazo, y ha logrado recuperar, sobre todo en el interior del país, la popularidad, y por primera vez Lima es la plaza donde está más baja, ¿no? Que viene a ser la plaza incluso mejor informada. La plaza, Lima viene a ser el escenario, ¿no? Donde estas últimas confrontaciones se han llevado a cabo, y hay esta diferencia entre la forma de pensar al interior del Perú, donde se están valorando otras cosas más allá incluso del tema de corrupción, porque si ves, la gente sí cree que en este gobierno hay corrupción, sin embargo se está valorando esta capacidad que tiene el presidente frente a la población de poder manejar las crisis, de tener cierto nivel de autoridad, de ser una figura fuerte, ¿no? El peruano busca que sus líderes políticos sean personas fuertes que puedan manejar todo tipo de crisis, ¿no? Entonces, como te decía, esta imagen de persona fuerte, de mano dura, por llamarla de alguna manera, cuando hay situaciones de confrontación lo benefician mucho. Urpi, estas elecciones van a ser distintas, obviamente, por la pandemia. ¿Cuál ha sido el resultado en cuanto al sondeo con relación a la consulta sobre si hay disposición de los peruanos a participar en el proceso electoral, si es que la pandemia, como es a todas luces así, va a persistir? Bueno, sí hay un poco de preocupación respecto a las elecciones, es decir, si persistiera la pandemia, hay un porcentaje importante, 22%, que hoy día manifiesta que no iría a votar. A pesar de que se ha extendido el horario y es aprobada, esa extensión de horario es aprobada por la mayoría. 2/3 del país está de acuerdo con que se haya ampliado para que precisamente evitar la concentración. Sin embargo, igual hay mucho temor a ser contagiados. Y cuando y ante la consulta a las personas sobre qué prefiere a la hora de la votación, el candidato o el partido, ¿cuál es la alternativa que se ajusta más a la decisión en ese sentido? El candidato, el peruano suele votar por personas, o sea, de alguna manera la gente dice que sí tiene en cuenta el partido, pero lo que prima es el candidato. Todavía, digamos, justamente la reforma política que se ha impulsado en los últimos tiempos va hacia el fortalecimiento de los partidos políticos, pero hoy todavía no se ve ese fortalecimiento, y no se ve desde el momento en que la gente lo que ha visto ahora el 30 de septiembre es muchos candidatos que se han inscrito justo al vencimiento de la ley, se han inscrito en algún partido, al vencimiento del plazo, se han inscrito en algún partido para poder postular, ¿no? Entonces, nuevamente lo que prima es la figura individual por sobre el partido. En el caso del Congreso ha subido, digamos, la desaprobación. Estamos hablando en 59%, o sea, es casi el mismo porcentaje que tiene el presidente en aprobación. O sea, que al final es también una mirada negativa, ¿no?, para el Congreso. Sí, el Congreso comenzó con una popularidad de 51% en abril y ha ido disminuyendo. No, o sea, a pesar de que, digamos, comenzó con mucha expectativa, es decir, la gente claramente reconocía que este era un nuevo Congreso y por lo tanto tenía, digamos, muchas expectativas. No ha podido conectar con las necesidades, a pesar de haber iniciado muchas propuestas
que tenían, o sea, cuando las hemos evaluado, gozan de aceptación estas propuestas presentadas por el Congreso, pero la gente las ve y las evalúa como... Podríamos decir que han empezado a vacunarse contra las mentiras y contra los y la gente siente que lo único que busca el Congreso es ganar simpatía, ¿no? O sea, más que el beneficio de la población. Entonces, esto se traduce en una desde julio, una caída, bueno, antes de julio, incluso desde junio, respecto ya de la caída de la popularidad. Señora, respecto de eso, ustedes han preguntado respecto de las leyes sobre devolución de la ONP, de las AFP e incluso elección de los jueces constitucionales. Y los resultados son negativos. La gente en general considera que son medidas que no tienen sentido de Estado. Y se traduce probablemente esto en la baja intención de voto para los principales líderes de las bancadas. Porque César Acuña tiene 1% de intención de voto, los de Acción Popular no suben y Podemos tampoco. Es decir, los partidos más asociados con el poder actual en el Congreso se ven perjudicados en las elecciones del próximo año. Efectivamente, y claramente en el caso de Acción Popular era un partido que tenía muy buena reputación, claro, era el partido político que más reconocimiento tenía en la población y que había salido como bien librado de todas las crisis políticas, incluso habiendo en el 2018 ganado varias alcaldías. Digamos, lo que hicieron por dejar de hacer las alcaldías ni los tocaba, digamos, ¿no? Pero de pronto toda la actuación que han tenido frente al Congreso sí ha terminado afectando fuertemente la imagen del partido. Como ven, los candidatos, todos están bastante abajo, ¿no? E incluso figuras fuertes como Daniel Urresti, que ha impulsado varias iniciativas, digamos, de cara a ser aprobadas o ser de alguna manera promover digamos, temas que podrían haber sido importantes para la población, también registró una caída. O sea, el 4% que registra está bastante lejos del porcentaje que lo llevó a tener este espacio en el Congreso, que lo llevó a casi ganar la alcaldía de Lima. O sea, no ha mantenido el electorado, no ha logrado esta relación más sólida que, por ejemplo, tienen otros partidos como el fujimorismo, ¿no? Muy bien, Urpi, bueno, hay mucho que hablar. Obviamente, como decimos siempre, una encuesta es una fotografía del día, pero por otro lado, o sea, pueden haber, por ejemplo, un 20% de intención de voto esforzada y mañana puede cambiar completamente, como ya lo hemos visto. Además, siempre al primero le cae todos los palos. Y vamos a ver qué pasa en una carrera corta, ¿no? ¿Cómo es? Mónica, hay algo sobre el fútbol también en esta encuesta, sería interesante. También. Antes de hablar con nuestros colegas, parece que el optimismo prevalece en el Perú respecto de nuestra selección, ¿no, señora Torrado? Sí, casi un poco más de la mitad del país cree que el Perú sí va a clasificar al Mundial en Qatar. Muy bien, bueno, ese optimismo es importante porque aglutina todo lo demás que hemos visto en los últimos tiempos, separa mucho. Muchas gracias. Vamos a una pausa, ya regresamos.